Hola, hoy me gustaría hablarles acerca de la tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia. En este trabajo él plantea un tema muy interesante que de alguna manera también marca una distinta manera de ver y de analizar de qué se trata un cuento. Dice Piglia, en uno de sus cuadernos de notas, Chekhov registró esta anécdota. Un hombre en Montecarlo va al casino, gana 1.000.000, vuelve a casa, se suicida. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de este relato futuro y no escrito. Contra lo previsible y convencional, jugar, perder y suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Esa escisión es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. De modo que la primera tesis de Piglia es que un cuento siempre cuenta dos historias. Una historia es la que está sobre la superficie y otra historia se va desarrollando de manera subterránea. Y solo en el desenlace vamos a tener la oportunidad de ver cuál es esa segunda historia. La segunda historia para Piglia se va desplegando y vamos a ver solamente las puntas, solamente algunos indicios que si es hábil el cuentista van a estar manejados con sutileza, con ambigüedad, como para que no se nos revele todavía esa segunda historia, sino hasta el final del cuento. Luego dice, cada una de las dos historias se cuenta de un modo distinto. Trabajar con dos historias quiere decir trabajar con dos sistemas diferentes de causalidad. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en dos lógicas narrativas antagónicas. Los elementos esenciales del cuento tienen una doble función y son usados de manera distinta en cada una de las dos historias. Los puntos de cruce son el fundamento de la construcción. El cuento es un relato que encierra un relato secreto. No se trata de un sentido oculto que dependa de la interpretación. El enigma no es otra cosa que una historia que se cuenta de un modo enigmático. La estrategia del relato está puesta al servicio de esa narración cifrada. ¿Cómo contar una historia mientras se está contando otra? Esa pregunta sintetiza los problemas técnicos del cuento. La segunda tesis, por lo tanto, es la historia secreta es la clave de la forma del cuento. Se me ocurren dos ejemplos en este momento para hablar de esta segunda historia que aparece en el cuento. Uno es el relato de Carver, Tanta agua tan cerca de casa. Nosotros vamos a tener sobre la superficie la historia de un hombre que se va a pescar con sus amigos. Bueno, hay un hallazgo del cadáver de una joven muerta. Obviamente el cadáver de una joven, y aparentemente por ahí va la historia, ¿no? Pero cuando llegamos al final nos damos cuenta de que en verdad Carver nos está hablando de la historia de ese matrimonio, ¿no? Del matrimonio de este hombre con su mujer, de, digamos, la sensibilidad distinta de cada uno. Es una historia de incomunicación, de soledad de algún modo, ¿no? Si bien en primer plano, como primera historia, como este hombre que va a jugar a Montecarlo y gana, vemos nosotros eso, por abajo se está manejando otra historia con otra lógica que nos será totalmente revelada al final. Y también se me ocurre como ejemplo Colinas como elefantes blancos de Hemingway. Es un cuento en el cual aparentemente está sucediendo una situación que hasta podríamos decir es anodina, y sin embargo por debajo se está manejando una historia que es muy densa, muy potente y que tiene que ver con una operación a la cual tiene que ser sometida, en realidad está en duda, la muchacha de la pareja que está sosteniendo esa discusión, ese encuentro. Así que bueno, me gustaría mucho que reflexionaran acerca de esto, que trataran de descubrir, si es que no les resulta a veces muy evidente en los relatos, esa segunda historia que se nos está contando, que aparece con mucha sutileza en una primera lectura, pero que seguramente cuando volvemos a leer vamos a ser capaces de ver esos pequeños indicios, esas pequeñas semillitas que se nos fueron dejando a lo largo del camino. Así que bueno, por supuesto que si les gustó el video yo les recomiendo
que se suscriban al canal, que me acompañen con sus comentarios, que lean los cuentos, que traten de interpretar estos conceptos de Piglia que son muy interesantes y como siempre los espero en paovicenzi.com.